Bienvenida, Dolores. Muy bien, pues vamos a comenzar con esta clase. Vamos a iniciar el libro de Shemot, Éxodo, que en castellano significa Éxodo, y que nos está hablando de un exilio, ¿no? La entrada al exilio del pueblo de Israel. Entonces, llama la atención de por qué eh, se llama de esa manera y en castellano de otra, o sea, la traducción es literalmente opuesta, ¿sí? Entonces, aquí acabo de poner una presentación donde a qué se refiere la palabra Shemot. Shemot en hebreo es nombres, se refiere a la palabra nombres, ¿sí? Si nosotros investigamos un poquito, nos vamos a dar cuenta que pues los 72 nombres de Dios son 72 Shemot, ¿sí? Entonces, el inicio de esta porción de Shemot empieza a considerando los nombres de las tribus de Israel que entraron en Egipto, ¿sí? Estas tribus, todas las tribus de Israel, todos los hijos de Israel entran en Egipto y entran en una esclavitud, ¿sí? ¿Por qué? Porque toda la generación de José, todos los patriarcas, todas las cabezas de las tribus iniciales ya habían muerto y dice literalmente, se levantó un nuevo líder en Egipto que no conocía a José. Entonces empieza una nueva etapa, ¿sí? Terminamos una etapa de aprendizaje y comenzamos la etapa de la expansión, porque así le llamamos, así se le llama a a la restricción. Cuando nosotros entramos en la esclavitud de Egipto, es una metáfora, ¿sí? Nosotros estamos en la esclavitud de Egipto cuando estamos en las restricciones mentales, en las restricciones que nos impone este sistema en el que vivimos. Es un sistema opresor del ser humano. Entonces, esta esclavitud de Egipto es una metáfora, ¿sí? Nosotros día con día, si nosotros carecemos del conocimiento de Dios, nosotros somos esclavos. Si nosotros no sabemos quiénes somos, a qué hemos venido aquí, para qué estamos aquí, nosotros no tenemos conciencia, por lo tanto, somos esclavos, ¿sí? Entonces, esto nos puede ayudar a entender a qué se refiere la palabra Egipto. Egipto también significa estrechez y nosotros sabemos lo que significa esta palabra, estrechez. Entonces, entrar a Egipto es entrar al dominio de la restricción, ¿sí? De las limitaciones, ¿sí? De esas cargas mentales, psicológicas que no nos permiten ser libres, que no nos permiten ser felices. Y ahí nos podemos referir a las cargas familiares que venimos cargando, que venimos trayendo a cuestas, las cargas familiares, todas las formas de vida que hemos llevado y que nos han llevado al sufrimiento constante a lo largo de nuestra vida, formas de vida que nos han llevado a sufrir, decisiones equivocadas, formas de pensar, paradigmas de vida. O sea, la esclavitud de Egipto se traduce en nuestra vida diaria en todos estos elementos que te estoy comentando. O sea, la esclavitud de Egipto es algo muy actual, ¿sí? Entonces, eh, nosotros estamos ya entrando a lo que es la recta final de nuestro trabajo en la tierra, ¿sí? ¿Por qué? Porque según la medición del tiempo hebreo, nosotros estamos en el año 5785, es decir, este tiempo considera cuando llegó el primer ser humano a la tierra, que es Adán, ¿sí? Para los cristianos, estamos en el año 2025, que es, contamos a partir de la muerte de Cristo, ¿sí? Entonces estamos en el 2025, ¿ok? Pero según la medición del tiempo hebreo, nosotros ya estamos entrando a la recta final de nuestro trabajo en la tierra, es decir, la esclavitud del ser humano está por terminar. Estamos en un proceso, nosotros, de despertar espiritual. Estas charlas que tenemos eh, así de manera frecuente, no es otra cosa que la manifestación viva de que nosotros estamos siendo liberados de nuestras cargas, de nuestros yugos espirituales,
psicológicos, mentales, que el hecho de que nosotros estemos buscando la luz de la Torá, la luz de las escrituras, significa que nos estamos liberando de todos estos grilletes de la esclavitud moderna, ¿sí? Y que estamos completamente ya dispuestos a recibir la luz y por lo tanto estamos quitándonos de encima toda esta carga que se nos ha impuesto durante miles de años, ¿sí? Entonces, pero es parte de nuestro proceso, o sea, esto no tenía que ser antes. Estamos en los tiempos en los que se ha tenido que dar todo este proceso. No tuvo que ser antes, o sea, nosotros ya venimos delimitados con un tiempo para realizar nuestro trabajo. Entonces, no sé si te has enterado de todo lo que está pasando actualmente en el mundo y que nos dan la pauta para inferir de que realmente estamos en la recta final y que urge que trabajemos en nosotros. Todo lo que está pasando, los incendios que están pasando en Estados Unidos, todos estos cambios climáticos, todos estos desastres naturales, o sea, son muchos los síntomas de que estamos ya entrando a esa recta final. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Hacer esto que estamos haciendo, conocernos, elevar nuestro nivel de conciencia, saber de dónde vienen estos problemas, ¿sí? Saber quién, o sea, para qué nos está pasando todo esto que nos está pasando y trabajar en nosotros, elevar nuestro nivel de conciencia porque en la medida que nosotros hacemos esto, sí, en la medida que nosotros lo hacemos, es menos el miedo que vamos a tener cuando estemos viendo estas señales, sí, de que estamos entrando a la recta final de nuestra presencia aquí. Son muchas las señales y nos da miedo. Mucha gente les da miedo estar observando todo esto porque no saben a qué se deben y si lo intuyen, no están lo debidamente preparados para poder ver todo el proceso que se tiene que llevar a cabo, ¿sí? Entonces, cuando estamos hablando del libro de Shemot, estamos hablando de esta parte de nuestro proceso de nuestro proceso de redención, ¿sí? Entonces, los cristianos, ¿sí? Están esperando que venga de nueva cuenta el Salvador, ¿sí? Pero yo creo que los tiene que encontrar trabajando. No se tienen que estar, no tienen que esperar a que venga él a hacer el trabajo total por ellos, por los cristianos. No pueden estar esperando a que venga otro a hacer el trabajo que nosotros tenemos que hacer por nosotros mismos. Entonces, ¿de qué manera nosotros estamos preparando ese camino? ¿Sí? ¿De qué manera se está preparando? Entonces, eh, la traducción que se hace del hebreo al español es totalmente diferente, ¿sí? Pero de alguna manera se refiere al proceso en el que entraron los hijos de Israel, que es un éxodo. ¿Qué es un éxodo? O sea, es irse. Un éxodo es irse a otra parte. Es un exilio. Entonces, si hablamos a a nivel de alma, ¿sí? Si estamos hablando a nivel de alma, estamos hablando de cuando nuestra alma, fíjense, cabalísticamente hablando, ya en el libro de Shemot, está refiriéndose a cuando el alma entra al cuerpo. Cuando el alma entra al cuerpo, y cuando fuimos concebidos y nuestra alma entra al cuerpo, nuestra alma entra en una especie de restricción, en una especie de exilio, de esclavitud. ¿Por qué? Porque debido a eso, debido a que entra en el cuerpo, se llevan a cabo una serie de restricciones para nuestra alma, es decir, nuestra alma está aprisionada en en el cuerpo y está supeditada a lo que el cuerpo hace. Entonces, nosotros al momento de que empezamos a hacer un estudio sistemático y profundo de las escrituras, estamos ampliando el campo de acción de nuestra alma, ¿sí? Nosotros estamos ampliando el campo de acción de nuestra alma.
Por eso es tan importante que nosotros le dediquemos horas de estudio sistemático, ordenado, muy disciplinado a las escrituras, porque de esa manera nosotros vamos a ir dándole eh, su espacio a nuestra alma. Nuestra alma es como si, si nosotros nos pusiéramos si nosotros no adquirimos este conocimiento, es como cuando nos ponemos un zapato que no nos queda. ¿Cómo andamos cuando estamos con un zapato que no nos queda? Fatal, ¿sí? Apenas podemos andar. Así anda nuestra alma cuando nosotros no nos nutrimos del conocimiento de Dios, del conocimiento espiritual, cuando no sabemos quiénes somos ni cuando no sabemos para qué estamos en este mundo, ¿sí? Entonces, es muy importante que nosotros le demos su alimento para poder que ella actúe, para que nuestro ser, nuestra alma, actúe en el mundo y saque esa luz y la pueda dar a otros, ¿sí? Y entonces sí nos convertimos en verdaderos cuidadores de Dios. Somos cuidadores, somos como los guardabosques de esta tierra nosotros. Pero para poder serlo de manera competente, o sea, adecuadamente, necesitamos adquirir este conocimiento tan importante y tan necesario. Entonces, vamos a ver entonces, cuáles son el análisis profundo de este comienzo del libro de Éxodo, perdón, cuando estamos hablando de cuando ya se le aparece, ¿sí? Cuando ya se le aparece Dios a Moisés, ¿sí? Y que Moisés, pues obviamente necesitaba adquirir más información en qué poderse apoyar para poder ir con los hebreos y decirle lo que estaba pasando, lo que iba a empezar a darse, o sea, porque ya se había anunciado, ya Dios ya le había dicho, vas a liberar a los hebreos, tienes que ir a decirles porque va a empezar la liberación, ¿sí? Y esto es algo muy importante. ¿Sí? Y es lo que ha distinguido al pueblo hebreo desde el origen de todo. Que mientras el paradigma de la esclavitud era lo que predominaba en aquel entonces, hay un pueblo que ¿qué estaba haciendo? Que se estaba liberando de la esclavitud. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasó? Dice aquí. Entonces, colocaron sobre él pueblo de Israel, jefes de impuestos, a fin de hacerlos sufrir con sus cargas. Y construyó el pueblo ciudades a fin de atesorar para el faraón, a Pitón y a Ramsés. Pero así como lo hacían sufrir a él, así más se aumentaba y así más se fortalecía. Éxodo capítulo 1, versículo 11 al 12. Fíjense bien. Pero así como lo hacían sufrir a él, así más se aumentaba y así más se fortalecía. Aquí está claramente, cuando nosotros entramos en la esclavitud, nosotros entramos a un proceso de expansión de nuestra conciencia, porque nadie crece, avanza en su zona de confort, cuando tiene todo dado, cuando tiene todo a la mano. Nadie absolutamente. Abandonamos nuestros sueños, abandonamos nuestras aspiraciones cuando tenemos todo a la mano. Entonces, la esclavitud es un proceso necesario, o sea, la restricción es un proceso sumamente necesario para nosotros para poder expandirnos y para poder crecer, para poder evolucionar. Entonces, por eso es que las tribus de Israel tuvieron que entrar ahí y empezar a vivir toda esa serie de opresión, toda esa opresión que vivían por parte de los egipcios y poder de esa manera empezar ese proceso de expansión. Entonces, ¿sí? ¿Y qué dice después? Se hastiaron los egipcios por causa de los hijos de Israel, ¿sí?
O sea que en realidad nosotros somos el verdadero peligro para los poderosos. O sea, eh, son ellos los que nos temen, ¿sí? Eran los egipcios los que temían a los hebreos y debido a eso les oprimían. Por eso es que siempre estaban buscando formas y medios para llevarlos al límite, ¿sí? Uno de esos medios, ¿sí? Fue matar a los niños y dejar vivas a las niñas, que iban naciendo, pero tampoco funcionó porque eh, 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 las parteras tuvieron temor de la orden que les había dado el faraón y no hicieron caso, ¿sí? Entonces después ordena que tenían bueno, de otra manera, el exterminio que se tenía que dar de otra manera, pero que de todas maneras se tenía que hacer. Tampoco funcionó, ¿sí? Entonces, vemos aquí cómo el mismo imperio que trataba de exterminar a los hebreos, o sea, Dios siempre está buscando los medios y las estrategias para que ese mismo imperio que se considera el enemigo albergue en su interior al Salvador del pueblo de Israel, que es Moisés. Moisés nace en la casa de Leví. Y después vamos a hacer otro análisis, tal vez para cuando volvamos a analizar esta porción, analizar esta palabra Lev, que significa corazón, ¿sí? O sea, si el Salvador nace en la casa de Leví, es decir, nace en nuestro corazón, la salvación viene desde dentro de nosotros. También puede significar eso. Entonces, ¿qué pasó aquí? Pues resulta que una de las hebreas de la casa de Leví da a luz a un niño y como obviamente pues lo quería poner a salvo de los egipcios, lo manda en la, en su, ¿cómo se le llama? En su cuna, ¿sí? Y lo echa a andar al río y lo encuentra una egipcia, la hija del faraón, ¿sí? Entonces ella misma lo cuida, lo alimenta. Es decir, el mismo imperio que estaba en contra de los hebreos cuida y alimenta al Salvador de los hebreos. Fíjense bien, o sea, no esto es algo muy importante que también hay que considerar. ¿Qué quiere decir esto? Que dentro del mismo sistema opresor que nosotros tenemos actualmente, también ahí se encuentra nuestra salvación. ¿Sí? Muy bien. Nosotros pasamos mucho tiempo en esa situación de esclavitud. Generalmente, la persona pasa 40 años. En los 40 años como que empieza a haber un punto de cambio en la persona. Y en su mayoría llegamos nosotros a la antesala de los 40 años y empezamos como que traemos ya la intención de hacer un cambio en nuestras vidas, ¿sí? Entonces, hasta entonces vivimos subordinados a las exigencias, a los estándares de vida, restringidos por una cárcel invisible, pero que no la podemos ver, pero la podemos sentir todos los días, ¿sí? Y rebelarnos contra esa cárcel invisible significa morir muchísimas veces, ¿sí? Nosotros tenemos que morir muchas veces para poder hacer esa liberación total. Ese precio, muy pocos deciden pagarlo. O sea, salir de la Matrix es algo que no todos quieren hacer porque es mucho más fácil sufrir que cambiar, ¿sí? Entonces, la liberación de esa esclavitud, de todas maneras, se tenía que dar porque así estaba escrito que tenía que ser. O sea, fue esa promesa que Dios le da a los patriarcas, esa promesa y me dijo, es que esta tierra la van a ocupar tus hijos. Le dijo a Abraham, a Isaac, a Jacob, ¿sí? Entonces, era algo, sí o sí, la liberación se iba a dar o sea, de cualquier manera se tenía que dar, ya estaba escrito, ¿sí? Entonces, entrar a la estrechez de Egipto no era otra cosa que un periodo preparatorio para lograr ese proceso de verdadera libertad, ¿sí? Y en este tema en particular,
Es lo que hace al pueblo de Israel un pueblo muy diferente, como ya les decía, porque mientras en otras partes el paradigma, el modo de producción era la esclavitud, el pueblo hebreo se liberó de ella a la par que todo el mundo vivía como esclavo, ¿sí? Este es un mensaje que no les gusta a nuestros opresores, a los opresores de la humanidad. Por eso siempre se ataca mucho directamente a Israel, porque Israel representa la libertad del ser humano, ¿sí? Y por eso es que estamos seguros que de forma sistemática se ha tratado de eliminar a los judíos, ¿sí? Esa idea de exterminio viene desde Egipto, ¿sí? Sin embargo, o sea, no hay nada que pueda contradecir el plan de salvación para cada uno de nosotros, ¿sí? O sea, nuestros opresores realmente tienen el claro objetivo de acabar con nosotros. Y para poder acabar así, primero tienen que ir contra los judíos, ¿sí? Entonces, ¿por qué tenemos esta certeza? Porque si leemos los 5 primeros capítulos de Éxodo, nos daremos cuenta que así como el imperio egipcio era el opresor e imponía cargas de impuestos y trabajo duro, también, por otra parte, también se convirtió en el Salvador, ¿sí? Entonces, nosotros debemos de tener plena conciencia de todo lo que está pasando tiene un propósito. Nosotros, si todavía no tienes esa certeza, esa convicción, ese conocimiento, seguramente todavía sigues sufriendo, ¿sí? Pero si ya lo tienes, ya estás completamente, ya te has quitado la mayor parte de esas cargas. Entonces, aquí también en esta parte de Éxodo, también se encuentra la visión de la zarza ardiente, ¿sí? Que se las puse aquí en la presentación inicial, ¿sí? La zarza ardiente, ¿sí? Eh, que es donde se manifiesta, ahí se manifiesta Dios a Moisés. Pero es muy importante el nombre de Dios con el que se manifiesta. Yo soy el que soy. Heye Asher Heye, ¿sí? Según en el libro de las puertas de la luz de Joseph Hicatilla, este nombre de Dios es lo que nos lleva a la eternidad. Es decir, o sea, no es casualidad que este nombre se lo hayan dado a Moisés y que con este nombre de Dios es con el nombre que se libera al pueblo de Israel, ¿sí? Entonces hay un conocimiento aquí muy profundo y que tenemos nosotros que ir poco a poco porque no es fácil. O sea, el estudio ordenado y sistemático de todo esto se tiene que hacer con cuidado. ¿Por qué? Porque no es de fácil asimilación, pero vale la pena dedicarle el tiempo, ¿sí? Entonces, eh, ¿qué significa este nombre? ¿Sí? Si nosotros recordamos, ¿sí? Si nosotros nos acordamos, eh, ¿con qué nombre se manifiesta Dios a Abraham? ¿Sí? Se les manifiesta con el nombre del Shaddai. A Jacob se le revela como el Eterno, es decir, Yud-He-Vab-He. Pero a Moisés se le da a conocer otro nombre. Heye Asher Heye. Yo soy el que soy, o yo seré el que seré. ¿Sí? Este nombre es el nombre con el que Moisés libera al pueblo de Israel. Entonces, ¿sí? Este es el nombre que a nosotros nos libera de la esclavitud espiritual también, ¿sí? Entonces, vamos después a hacer una meditación, ¿sí? De este nombre de Dios que libera a la persona de la esclavitud espiritual. Muy bien, pues vamos a ver. Dolores, ¿estás ahí? ¿Andas por ahí? Sí, aquí estoy, aquí estoy. Más que le había Muy, apagado la cámara porque se había metido la niña a cambiarse. sí, sí, vi. Muy bien. No sé qué quieras compartir, Dolores, sobre esto.
Pues que vas déjeme, escuchando. muy interesante. Este, 3 puntos que me marcaron, que me dejan así para pensar en toda la semana, ha sido la elevación de nivel de conciencia. ¿Qué estamos haciendo para preparar el camino? Sí. Y ahorita lo que acabas de decir, el propósito. Ujú. Y muy interesante en lo final que acabas de mencionar con los nombres con los que se presenta Dios a cada uno. Sí, por eso es muy importante leer leer en hebreo, leer la Torá, porque en las traducciones cristianas no aparecen esos nombres, No, pero en la Biblia hebrea sí aparecen esos nombres. O sea, se aparece con ese nombre Shaddai, Yud-Heh-Vav-He, y este nombre que te acabo de decir. Entonces, en las Biblias cristianas no puedes ver esos nombres, pero sí en la Biblia hebrea sí se encuentran, que es el texto original. Entonces, aquí ya nosotros nos podemos dar cuenta, pues, cuál es la diferencia. O sea, ¿son diferentes dioses? No, no son no, diferentes dioses. Es un solo Dios. Lo que pasa es no que es estamos la hablando. traducción que le han dado. Sí, sí, así es. Son muy malas traducciones. Estudiar en profundidad el conocimiento espiritual no nos puede ayudar una traducción de ese tipo porque no es lo que, no es lo original. Entonces, nos vamos dando cuenta que hay distintos nombres de Dios para determinadas cosas. O sea, si nosotros meditamos, por ejemplo, el nombre de Dios Yud-Heh-Vav-He, ¿sí? Nosotros estamos accediendo a un nivel específico del árbol de la vida, ¿sí? Pero si nosotros meditamos este nombre, ya nos conecta con la eternidad. O sea, ya empezamos realmente a vivir de otra manera, ¿sí? Es algo sistemático. O sea, por eso te decía que es muy importante meditar. Es muy importante meditar porque, fíjate, Jesús cuando estaba orando en el Monte de los Olivos, ¿qué es la oración? La oración no es otra cosa que la medita. Estaba meditando cuando estaba orando al Padre, ¿sí? Ahí estaba meditando, ¿sí? ¿Y qué decía en esa meditación? Señor, si es posible, aparta de mí este cáliz. Es decir, si es posible, líbrame de este sufrimiento que me está esperando. Pero después dice, no, que se haga tu voluntad y no la mía, porque sabía que tenía que vivir ese proceso. Es decir, ese proceso doloroso tenía que vivirlo para poder después que se cumpliera todo lo que se tenía que cumplir, ¿no? Pero él estaba meditando. La oración es la meditación. Entonces, ¿y qué es meditar? Meditar es colocar tu atención para que algo suceda, ¿sí? Nosotros ponemos una atención en algo para para poder ir generando todas esas cosas que necesitamos en nuestra vida, ¿sí? Entonces, meditar estos nombres, meditar de esta manera a nosotros nos va a ayudar muchísimo y después lo podemos programar para hacer meditaciones en línea y de esa manera que se vaya viendo de qué manera se tiene que hacer, ¿sí? Pero hacerlo con plena conciencia de cómo, por qué y el para qué, ¿sí? Entonces, fíjate bien, nosotros estamos viviendo ahorita una serie de cosas, el mundo está viviendo muchas cosas muy difíciles. Estamos viendo los últimos coletazos ya de esa esclavitud. Esto nos tiene que llevar a un despertar de nuestra conciencia y entonces sí va a empezar la gran liberación. Toda la historia esta de la esclavitud es algo que se aplica diariamente a nuestras vidas, todo el tiempo, todos los días. ¿Sí? Todos los días nosotros estamos viviendo todo esto. Entonces, eh, eh, la mejor manera de liberarnos de nuestras cargas es tomando conciencia de todo esto. ¿Para qué es todo esto? Solamente es un proceso preparatorio. Nosotros venimos aquí al mundo a hacer un curso intensivo que tenemos que pasar sí o sí, porque después de que muramos, viene otra etapa
O sea, esto es transitorio. Y desde el momento en que nuestra alma deja el cuerpo, ya no hay nada que hacer. Entonces tenemos que trabajar, tenemos que trabajar en nosotros. O sea, nosotros no nomás venimos a comer, dormir, trabajar y ya. No, o sea, es algo mucho más sublime el propósito de nuestra presencia aquí, pero pensamos que solamente es fiesta, que solamente es socializar o trabajar y dormirte y ya despertar al otro día y la misma rutina. Y no es así. Vivir de ese modo es la esclavitud de Egipto. Vivir así es la esclavitud de Egipto. ¿Sí? Totalmente de acuerdo. Sí, entonces no tenemos conciencia, pues nos convertimos en esclavos del sistema, pero rapidísimo. ¿Sí? Entonces, esto es lo que yo necesitaba compartir, ¿sí? Esto fue hoy hice, escribí, terminé ya de hacer el análisis, lo escribí y lo subí al blog y dije, esto es lo que le voy a compartir a Dolores, ojalá que les sirva y pues vamos viendo, o sea, si vamos a continuar con esto porque es algo muy importante, muy importante. Ya nos quedan, pues todavía nos queda un poquito de tiempo. Bueno, entonces, ¿qué te parece si después nos ponemos de acuerdo para la meditación? ¿Sí te Sí, gustaría? estaría, sí, sí, me Muy encantaría, bien, estaría genial. excelente. Muy bien, entonces nos ponemos de acuerdo por mensajito, ¿sale? Ojalá que se Sí, integren más mujeres. esperemos que sí. Ándale, pues que pases buenas noches, ¿eh? Pues Hasta luego. queda en contacto. Saludos y bendiciones. Buenas noches. Buenas noches.